Bien, vamos a resolver la plantilla número 56 del libro de Futoshiki. Para empezar, observemos que en la columna E se puede ubicar de inmediato el número 5, pues la única posibilidad es en la fila 5, ¿sí? Ya que, por ejemplo, en la fila 1 no puede ir, ¿no? En la columna E, el número 5 no puede ir en la fila 1, pues no habría número para la izquierda. Tampoco en la fila 2, pues no habría número para la fila 3. Tampoco en la fila 3, pues no habría número para la columna D. Tampoco en la fila 4, pues no habría número para la fila 3. Por lo tanto, el número 5 es inmediato, que en la columna E se ubica solamente en la fila 5. ¿De acuerdo? Bueno, a continuación vamos a aplicar el procedimiento de ensayo-error para seguir resolviendo esta plantilla. Observemos, por ejemplo, en este casillero, pero vamos a hacerlo de rojo. Observemos en este casillero de la misma columna E qué posibilidades tenemos para ubicar en este casillero, qué números podemos ubicar. Bueno, es inmediato que no puede ubicarse 1, ¿no? Pues no habría número para la fila 4 y también para la fila 2. Tampoco 2, ¿no? Pues podríamos resolver por una parte hacia abajo, hacia arriba, pero quedaría la otra sin resolver, ¿no? 2 es mayor que 1, pero no habría un número para el otro lado, en vertical, ¿no? Por lo tanto, aquí en el casillero, en la columna E, casillero de la fila 3, ¿de acuerdo? No puede ir 1, no puede ir 2, 5 es inmediato por repetición, ¿sí? Por lo tanto, en este casillero de acá solo puede ubicarse los números 3 o 4, ¿no? Entonces supongamos que va en este casillero el número 4, aplicando el procedimiento de ensayo-error, ¿no? Suponemos uno de ellos, avanzamos en la resolución. Si encontramos una contradicción, quiere decir que la elección estuvo mal, retrocedemos y elegimos el otro, ¿no? Y si no encontramos ninguna contradicción, quiere decir que la elección estuvo bien. Bueno, supongamos entonces, decíamos que aquí va el número 3, ¿no? Pero vamos a hacerlo de otro color. Acá va el número 3. Y bueno, inmediatamente podemos proseguir, ¿no? Por ejemplo, en la fila 4, 3 es mayor que 1, 2, pero ya no puede ir 2, ¿no? Por repetición en la fila 4. Por lo tanto, el número 1 se ubica en la fila 4 y en la fila 2 el número 2, ¿no? 3 es mayor que 1 hacia arriba y mayor que 2 hacia abajo, ¿no? Completando la columna E, tenemos que aquí va 4 en la fila 1, pues por lo tanto en la columna D, fila 1 también va el número 5, porque 5 es el único mayor que 4, ¿no? Para el juego. Además, también, por ejemplo, si seguimos en la columna D, en la fila 2, 2 solo es mayor que 1, 2 solo es mayor que 1, por lo tanto 1 se ubica en el casillero de la columna D, fila 2, ¿no? Y si seguimos en la misma columna, por ejemplo, en la misma columna D, fila 3, ¿quién es mayor que 3? 4 y 5, pero 5 ya está, por lo tanto, acá se ubica 4, el mayor que 3, y completando la columna D, acá tenemos que en la fila 5 se ubica 3, ¿no? El número 3, completando. Por lo tanto, por ejemplo, en esta fila 5, nos quedan por usar 1, 2 y 4, pero acá hay una, entre comillas, escalerita, ¿no? De relaciones de orden, y eso se completará entonces del siguiente modo, ¿no? De derecha a izquierda, 4 mayor que 2, 2 mayor que 1. No hay otra forma de resolver eso, ¿no? Si seguimos, por ejemplo, en la columna C, el número 1, preguntándonos por la ubicación del número 1, no puede ir en la fila 4 por repetición, tampoco acá, pues no habría número a la izquierda en la columna B.
tampoco en la columna, en la columna C, fila 2, ¿no? Por simple repetición. Por lo tanto, el número 1 en la columna C va en la fila 1, ¿no? En esta posición, fila 1, ¿no? Columna C, fila 1, el número 1. Por lo tanto, en la fila 2, simplemente completando, tenemos que 2 se ubica en la columna B. Pero se nota, aquí se nota rápidamente que esto es una contradicción, ¿no? Pues aquí hay una repetición de números, ¿de acuerdo?, en la columna. Y eso no puede suceder por la regla básica del juego, ¿no? Los números no pueden repetirse ni en fila ni en columna. Eso es una contradicción y eso parte de haber supuesto que en esta casillero de la columna E, fila 3, se ubica el número 3, ¿no? Entonces retrocedemos en todo lo avanzado y en este casillero efectivamente ubicaremos en definitiva el otro número, ¿no? Que es el 4. Bueno, retrocedemos entonces, a ver, en lo avanzado, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a quedarnos aquí hasta acá. Entonces ahí vamos a indicar entonces, ¿de acuerdo?, que el número 3 no puede ubicarse ahí porque nos trajo una contradicción. Y aquí entonces colocamos definitivamente el número 4. ¿De acuerdo? Entonces seguimos en el desarrollo de la resolución de esta plantilla, ¿no? Inmediatamente observamos que a la izquierda del número 4, en la columna D, se puede ubicar 5, ¿no? Pues es el único número mayor que 4, ¿no? 5. Para establecer la relación de orden prevista ahí, ¿no? Bueno, si seguimos entonces, por ejemplo, en la misma columna D que estamos aquí, en la columna D, 3 no puede ubicarse acá por repetición, acá tampoco, en la columna D, fila 2, pues a derecha sería, ¿quién es mayor que 3? 4, 5, pero ya están los dos, ¿no? Entonces 3 no puede ubicarse acá. Conclusión, el número 3 se ubica en la fila 5, ¿sí? Y bueno, en la fila 5 tenemos nuevamente, ¿no?, la escalerita y hemos usado 3 y 5, por lo tanto lo que queda es completarlo con un 4 de derecha a izquierda, ¿no? 4 en la columna C, 2 en la columna B y 1 en la columna A, ¿no? De derecha a izquierda se puede leer 4 mayor que 2, 2 mayor que 1, o de izquierda a derecha 1 menor que 2, 2 menor que 4. Muy bien, entonces estamos ahí. Bueno, si seguimos entonces, por ejemplo, en la columna D, donde empezamos más o menos, ¿no? En la columna D falta ubicar 1 y 4, pero 1 no puede ir acá, pues no habría número para la derecha. Por lo tanto, 1 se ubica en la fila 2, en la columna E, y 4 en la fila 1. 4, el número 4, completando la columna. Bien, hasta ahí entonces hemos avanzado en la resolución. Seguimos, ¿no? Seguimos entonces, a ver, en la fila 3, por ejemplo, en la fila 3, la ubicación del número 3, ¿no? No puede ir, por ejemplo, en la columna A, tampoco en la columna B, pues si ubicamos 3 acá, en la columna A es por simple repetición. En la columna B, fila 3, no puede ir 3, pues acá a derecha sería 4, 5, pero ya están ubicados. Conclusión, el número 3 en la fila 3 solo puede ubicarse en la columna C. Inmediatamente, por ejemplo, en la misma fila, 3 es mayor, de derecha a izquierda, mayor que 1, 2, pero 2 no puede ser por simple repetición, entonces aquí se ubica un 1, 3 mayor que 1, y completando la fila 3, acá en la columna A ubicaremos el número 2, ¿no? Si seguimos, por ejemplo, en la fila 2, en la fila 2, en la columna C, 3, ¿quién es mayor que 3? 4 y 5, ¿no? Para ubicar acá en la fila 2, 4 y 5, pero 4 ya está en la columna, por lo tanto ubicaremos aquí a 5, ¿no? Pues 5 es mayor que 3. ¿De acuerdo? Si seguimos, por ejemplo, ya queda simplemente la parte final, ¿no? Completar la plantilla. Por ejemplo, en la fila 1, el número 5
No puede ubicarse en la columna E, repetición, tampoco en la columna C, repetición. Por lo tanto, se ubica en la columna B, el número 5. ¿Sí? Ajá, entonces ahí tenemos 5. ¿Qué más podemos entonces? Por ejemplo, ubicando el último 5 que falta, porque ya hemos ubicado 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Falta ubicar uno y ese de ahí falta ubicarlo en la fila 4, ¿no? No puede ir aquí en la fila 4, en la columna B no puede ir 5, tampoco en la columna C, tampoco en la columna E. Por lo tanto, 5 se ubica en la columna A, fila 4. Es inmediato completar la columna A, ¿no? Con el número 4 en la fila 2. ¿Sí? Si seguimos, por ejemplo, en la columna B falta ubicar 4 y 3, pero 4 no puede ir en la fila 2 por la repetición. Por lo tanto, 4 se ubica en la fila 4 y 3 en la fila 2, en la columna B. Completando, por ejemplo, en la fila 2 tenemos que falta ubicar el número 2. Ese número 2 irá en la columna E. Bien, entonces, por ejemplo, en la fila 1 falta ubicar 1 y 2, ¿sí? 2 ya no puede ir en la columna E, tiene que ir en la columna C, fila 1, ¿no? 2 acá y 1 necesariamente en la columna E, fila 1, ¿no? Completando la columna E, falta ubicar 3, que irá en la fila 4, y por último en la fila 4, columna C, falta ubicar el número 1 y la posición que queda, ¿no? Final, la única libre, el número 1. Como se observa, hemos completado la plantilla, los números, respetando las reglas generales del juego, ¿no? Los números, aparecen los números del 1 al 5 en fila y en columna sin repetición, y además la relación de orden preestablecida se resuelven bien, ¿no? 1 menor que 2, 2 menor que 4 en la fila 5, en la fila 3, 1 menor que 3, 5 mayor que 4, en la columna E 4 mayor que 3 hacia arriba y hacia abajo 4 mayor que 2. Aquí en la fila 2, 2 mayor que 1, 5 mayor que 3 en la columna C, y en la fila 1, 4 mayor que 1. Entonces está bien resuelto la plantilla número 56 de nuestro libro de Futoshiki. Gracias.